La UI o interfaz de usuario es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de videojuegos. Esta interfaz comprende todos los elementos gráficos e interactivos que le permiten al usuario visualizar los datos del juego en la pantalla o ejecutar alguna acción. Unity ofrece gran variedad de componentes que nos ayudarán a maquetar nuestra interfaz y agregarle funcionalidades de una forma muy simple. En cuanto a la estructura básica de la UI, tenemos en primer lugar un canvas, que será nuestro lienzo, el Event System, que es el encargado de detectar y gestionar los eventos, y por último los componentes visuales e interactivos que irán dentro de nuestro canvas. Para crear un canvas simplemente hay que ir al panel de Game Object UI Canvas y esto automáticamente creará los objetos y componentes necesarios, incluyendo el Event System. El canvas no solo sirve como un contenedor de los componentes visuales interactivos, sino que maneja otros aspectos importantes. En primer lugar, hablemos del renderizado, que puede ser en pantalla o screen space, que tomará como tamaño total la pantalla donde se renderiza. Lo usarás por lo general para hacer la interfaz general del juego. Y otro modo es en el mundo o world space. Aquí podrás definir su tamaño y posición en la escena. Este normalmente se usa, por ejemplo, para mostrar la barra de vida de un enemigo que se mueve a través de la pantalla. Junto a este componente del canvas se incluyen dos componentes adicionales. Uno es el Canvas Scaler, que efectivamente permite escalar el contenido del canvas según el tamaño de la pantalla o manteniendo un aspecto constante al mundo. Y otro es el Graphic Raycast, que permite determinar qué layers estarán bloqueados al interactuar con alguno de los elementos. Ya con el lienzo listo, veremos los componentes comunes que podemos utilizar. Cada uno de ellos será hijo de este objeto que representa el canvas. Podemos manipular su posición o tamaño con esta herramienta de transformación de la parte superior. Y para agregar los elementos vamos a hacer clic derecho sobre el canvas y buscarlos en la categoría de UI. Empecemos por el text, que permite mostrar un texto pudiendo configurar la fuente, el tamaño o el color. Image, que serán las imágenes a utilizar en el fondo u otros elementos, pudiendo seleccionar cuál será el sprite que vamos a utilizar, el color o la forma de visualización. El Input Field, que es un campo de texto editable para que el jugador pueda ingresar datos. El botón, que permite personalizar el sprite que le da forma, su color. También podemos asignarle una acción. Tenemos otros como el drop down, el toggle o el screw view. Todos estos componentes poseen un rect transform, donde podremos modificar su posición, tamaño, rotación, escala, pivote y anclaje. Debemos hacer clic aquí para expandir ese menú. Y este es un punto muy importante. Vamos a entender los tres principales aspectos. En primer lugar, el anclaje. Esto se refiere al punto de referencia en donde se ubicará un elemento. Es decir, que según el tamaño siempre estará anclado a esa posición. El pivote, que se activa presionando la tecla Shift. El pivote indica el punto que se utiliza para asignarle la posición y el punto central para rotarlo. Con la tecla Alt ubicará la posición automáticamente a alguno de los puntos. El Rect Transform, el anclaje y el pivote te permiten crear interfaces adaptables a diferentes resoluciones de pantallas y dispositivos. De igual forma que con otros componentes que hemos visto en este curso, podremos acceder desde el código para modificar algunas de sus propiedades, según sea el caso. En la próxima clase vamos a hablar sobre la programación.